La mayoría de las personas cree que vender es una cuestión de confianza. Que si alguien no confía en ti, no hay nada que hacer. Que primero debes caer bien, demostrar que eres honesto, mostrar credenciales, explicar quién eres y por qué deberían escucharte. Y precisamente ahí empieza el problema. Porque esa idea, aunque suene lógica, es una de las mayores trampas psicológicas en ventas. La confianza no es el punto de partida, es el resultado. Y cuando intentas forzarla desde el inicio, lo que generas no es cercanía, sino sospecha. Piénsalo con calma. Cada vez que alguien se esfuerza demasiado en parecer confiable, tu cerebro se pone en alerta. Cuando alguien se justifica antes de que le preguntes, algo no encaja. Cuando alguien insiste en que es transparente, honesto o diferente a los demás, tu mente no se relaja, se tensa. No porque esa persona mienta necesariamente, sino porque el exceso de intención revela inseguridad. Y la inseguridad no genera confianza. El comprador no desconfía de ti como persona. Desconfía del contexto. Desconfía porque ha sido manipulado antes, porque ha perdido dinero, porque ha escuchado promesas que no se cumplieron. Y frente a ese historial, tu simpatía no significa nada. Tu buena intención no pesa. Tu necesidad de ser aceptado, menos todavía. Aquí aparece la primera verdad incómoda de la psicología de ventas. Intentar gustar es una estrategia débil. Y cuanto más necesitas que confíen en ti, menos confiable pareces. El cerebro humano no confía porque alguien sea amable. Confía cuando percibe orden, coherencia y control. Confía cuando la situación tiene estructura. Confía cuando siente que alguien entiende el terreno y no está improvisando. Y eso no se comunica con palabras bonitas, sino con presencia. Por eso, muchos vendedores bien intencionados fracasan. Hablan demasiado. Explican todo. Se adelantan a las objeciones. Intentan demostrar valor antes de que exista interés. Y sin darse cuenta, se colocan en una posición inferior. Una posición desde la cual parecen necesitar la aprobación del otro. Y aquí es donde el marco se rompe. Porque en cualquier interacción, siempre hay un marco psicológico dominante. Alguien define las reglas implícitas. Alguien marca el ritmo. Alguien establece qué es importante y qué no. Cuando tú intentas convencer, estás aceptando el marco del otro. Cuando intentas ganarte su confianza, estás jugando en su terreno. El error no es que no confíen en ti. El error es pensar que la confianza se pide o se construye directamente. La realidad es otra. La confianza aparece cuando el cerebro del otro deja de analizar. Y el cerebro deja de analizar cuando percibe claridad. Cuando entiende qué está pasando. Cuando no hay fricción innecesaria. Cuando no siente presión emocional. Por eso, las personas más efectivas vendiendo no son las más simpáticas ni las más carismáticas. Son las más claras. Las que no se justifican. Las que no persiguen. Las que no reaccionan con ansiedad ante la duda del otro. Y esto es clave. Cuando alguien no confía en ti, no es un rechazo personal. Es una posición defensiva automática. Y luchar contra esa defensa solo la refuerza. Cuanto más intentas demostrar que eres digno de confianza, más confirmas que necesitas ser validado. La venta no empieza cuando el otro confía en ti. Empieza cuando tú no necesitas que confíe todavía. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de actuar desde la carencia. Dejas de explicar de más. Dejas de presentarte como alguien que busca aprobación. Y empiezas a posicionarte como alguien que entiende el proceso. Este es el primer quiebre mental que necesitas hacer. Porque mientras sigas creyendo que vender es caer bien, siempre estarás en desventaja frente a alguien que entiende que vender es dirigir la interacción. Si en el primer bloque entendiste que la confianza no es el punto de partida, ahora toca dar un paso más incómodo todavía. Aceptar que la desconfianza no es un error del proceso, es una reacción natural. Y no solo eso, es una reacción útil. El problema nunca fue que el otro desconfíe de ti. El problema es no saber qué hacer cuando esa desconfianza aparece. La mayoría de las personas interpreta la desconfianza como una señal de rechazo. Algo que hay que eliminar rápido. Por eso entran en modo defensa, en modo explicación, en modo persuasión forzada. Y ahí es donde pierden toda ventaja psicológica. Porque cada intento de romper la desconfianza confirma una cosa, que tú estás reaccionando a ella. Y quien reacciona, no lidera.
La desconfianza no significa no quiero comprar. Significa mi cerebro está evaluando riesgos. Es una función básica de supervivencia. El comprador no está analizando si eres buena persona. Está analizando si puede perder algo. Dinero, tiempo, estatus, control. Y cuando no entiende del todo el escenario, su mente levanta un muro. Ese muro no se derriba empujando. Se atraviesa alineándote con él. Aquí está la clave que casi nadie enseña. Cuando alguien desconfía, no quiere que lo convenzas. Quiere sentirse seguro tomando su propia decisión. Y eso solo ocurre cuando dejas de intentar ganar y empiezas a estructurar. La resistencia del comprador es información. Te está diciendo que el marco no está claro todavía, que algo no está ordenado, que la interacción está desequilibrada. Y en lugar de corregir eso con más palabras, debes corregirlo con más control. Control no significa presión. Significa dirección. Cuando aceptas la desconfianza sin intentar borrarla, algo curioso sucede. El otro deja de sentirse atacado. Deja de protegerse. Porque ya no percibe una amenaza emocional. Percibe estabilidad. Y la estabilidad es el primer paso hacia la confianza real. Por eso, los vendedores más efectivos no discuten objeciones. No las combaten. Las integran. No se sorprenden cuando alguien duda. No se incomodan. No cambian su tono. Porque entienden que la duda es parte del proceso, no una anomalía. Aquí ocurre un cambio interno importante. Tú ya no vendes para que confíen en ti. Vendes como si la desconfianza fuera normal, esperable, incluso saludable. Y esa actitud cambia por completo la dinámica. Cuando alguien siente que no necesitas convencerlo, baja la guardia. Cuando nota que no reaccionas con ansiedad ante su escepticismo, empieza a preguntarse por qué. Cuando ve que no fuerzas el cierre, empieza a escucharte de verdad. Esto es contraintuitivo, pero poderoso. La desconfianza se reduce cuando no intentas reducirla. Porque lo que realmente genera rechazo no es la duda, es la presión. Y lo que genera presión no es el producto, es tu necesidad de aprobación. En este punto, es importante entender algo más profundo. El comprador no confía en personas. Confía en sistemas mentales. Confía cuando siente que hay un camino claro, reglas implícitas y una lógica interna que no depende de promesas. Por eso, tu trabajo aquí no es eliminar la resistencia, sino redirigirla. Usarla para posicionarte como alguien que entiende el proceso mejor que él. Alguien que no se altera. Alguien que no necesita manipular. Cuando haces esto bien, la desconfianza empieza a cambiar de forma. Deja de ser rechazo y se convierte en atención. El comprador ya no está a la defensiva, está observando, evaluando. Y eso es un avance enorme. Este bloque conecta directamente con el siguiente, porque una vez que entiendes que no debes luchar contra la desconfianza, surge la pregunta inevitable. Si no vendo desde la simpatía ni desde la persuasión, ¿desde dónde vendo? Ahí es donde entra el verdadero secreto. No el producto, no el discurso, sino el marco desde el cual ocurre toda la interacción. Llegados a este punto, ya es evidente que vender no tiene que ver con caer bien y con eliminar la desconfianza. Entonces aparece la pregunta que separa a los aficionados de los que realmente dominan la psicología de ventas. Si no vendo desde la simpatía ni desde la persuasión directa, ¿desde dónde vendo? La respuesta es simple de decir y difícil de aplicar. Vendes desde el marco. El marco es el contexto psicológico invisible que define quién lidera la interacción, que es relevante, que no lo es y cómo se interpreta cada información. No es lo que dices, es desde dónde lo dices. Y mientras la mayoría habla del producto, del precio o de las ventajas, el que entiende el marco habla desde una posición que el otro acepta sin darse cuenta. Aquí está el secreto que casi nadie ve. Las personas no confían en vendedores, confían en estructuras mentales claras. Confían cuando todo encaja, cuando la conversación tiene orden, cuando sienten que hay una lógica detrás que no depende de convencerlos. Por eso, alguien puede desconfiar de ti como persona, pero aún así comprar. Porque no está confiando en ti, está confiando en el marco que creaste. El error común es creer que el producto es el centro de la venta. No lo es. El producto es solo una pieza dentro de un sistema más grande. Y cuando lo pones en el centro demasiado pronto, obligas al comprador a juzgar, comparar y defenderse.
Lo empujas a un rol crítico que activa aún más desconfianza. En cambio, cuando vendes desde el marco, el producto aparece como una consecuencia lógica, no como un intento de persuasión. Crear un marco sólido significa definir implícitamente tres cosas: quién guía la conversación, cómo se toman las decisiones y qué ocurre si no se actúa. Y esto no se declara, se transmite. Se transmite cuando no te justificas. Se transmite cuando no compites por atención. Se transmite cuando no discutes objeciones como si fueran ataques. Cada vez que explicas de más, estás rompiendo tu propio marco. Cada vez que te defiendes, estás aceptando el marco del otro. Y cada vez que intentas convencer, estás confesando que no tienes control de la situación. El vendedor promedio entra en el marco del comprador. Responde a sus dudas, se adapta a su ritmo, acepta su lenguaje. El vendedor que domina la psicología hace lo contrario. Crea un espacio donde el comprador se adapta sin darse cuenta. Esto no es manipulación, es claridad. Porque cuando tú defines el marco, reduces el ruido mental del otro. Le ahorras esfuerzo. Le quitas carga cognitiva. Y el cerebro agradece eso bajando la guardia. Aquí ocurre algo fundamental. El comprador deja de preguntarse si debe confiar en ti y empieza a preguntarse si encaja en el proceso que le estás mostrando. El foco cambia. Ya no eres tú el evaluado, es él. Y ese cambio es poder puro. Por eso, las ventas más efectivas no suenan a venta. Suenan a diagnóstico, a orden, a estructura. El vendedor no parece necesitar cerrar. Parece simplemente estar describiendo una realidad en la que la decisión correcta es evidente. Cuando el marco es fuerte, el producto casi se vende solo. No porque sea mágico, sino porque está colocado en el lugar correcto dentro de la narrativa mental del comprador. Este es el punto donde muchos se incomodan, porque exige soltar el ego. Exige dejar de querer impresionar. Exige confiar en el proceso más que en el discurso. Pero es aquí donde ocurre la diferencia real. Porque cuando vendes desde el marco, incluso alguien que llegó desconfiando puede avanzar. No porque tú lo convenciste, sino porque su mente encontró estabilidad. El siguiente paso es entender cómo se sostiene ese marco en la práctica. Porque no basta con tenerlo en la cabeza. Debe reflejarse en tu lenguaje, en tu tono y en tu comportamiento. Y eso es lo que veremos en el próximo bloque. Una vez que entiendes que la venta ocurre desde el marco y no desde el producto, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se sostiene ese marco en la realidad? Porque no basta con comprenderlo de forma teórica. Si el marco no se refleja en tu manera de hablar, en tu ritmo y en tu comportamiento, se rompe en segundos. El marco no se defiende con argumentos. Se sostiene con coherencia. Aquí es donde la mayoría falla. Tienen una buena idea, pero su lenguaje los traiciona. Dicen querer liderar la conversación, pero hablan como si necesitaran permiso. Dicen estar seguros, pero su tono busca validación. Y el cerebro del comprador detecta esa incoherencia de inmediato. El primer error es la justificación. Justificarse es una confesión silenciosa de duda. Cada vez que explicas por qué tu precio es así, porque tu producto funciona o porque no eres como los demás, estás comunicando que esperas ser cuestionado. Y cuando esperas ser cuestionado, ya estás en una posición inferior. El lenguaje que sostiene el marco es simple, directo y económico. No añade capas innecesarias. No intenta cubrir todos los frentes. Porque quien realmente tiene control no necesita decirlo todo. El segundo error es reaccionar emocionalmente a las objeciones. Cuando alguien duda y tú cambias el tono, aceleras el ritmo o empiezas a defenderte, rompes el marco. Estás aceptando que la objeción tiene poder sobre ti. En cambio, cuando la objeción se recibe con calma, sin urgencia, se neutraliza sola. Esto no significa ignorar al comprador. Significa no entrar en lucha. El silencio, bien usado, es una de las herramientas más poderosas en ventas. No el silencio incómodo, sino el silencio firme. Ese que deja espacio para que el otro piense, para que complete el vacío, para que se escuche a sí mismo. La mayoría habla para llenar ese espacio porque le incomoda. El que domina el marco lo deja ahí, porque sabe que trabaja a su favor. El tercer error es el exceso de entusiasmo. El entusiasmo mal calibrado genera desconfianza. Parece ansiedad. Parece necesidad. Parece esfuerzo.
y el cerebro humano asocia esfuerzo excesivo con riesgo. En cambio, la calma transmite seguridad. No porque seas frío, sino porque no estás persiguiendo el resultado. La confianza no se comunica con intensidad. Se comunica con estabilidad. El comportamiento también importa. Cómo escuchas, cómo respondes, cómo marcas límites. Decir que algo no es para todo el mundo, por ejemplo, refuerza el marco. No como técnica, sino como consecuencia natural de tener criterios. El que no discrimina, suplica. El que tiene estándares, lidera. Aquí ocurre algo interesante. Cuanto menos intentas convencer, más creíble te vuelves. Porque tu comportamiento ya no busca una reacción concreta. Simplemente mantiene el orden de la interacción. El lenguaje del marco no promete, describe. No exagera, contextualiza. No empuja, delimita. Y eso hace que el comprador empiece a relajarse. No porque confíe en ti como persona, sino porque confía en la estabilidad de la situación. Este bloque conecta directamente con el final, porque cuando el marco se sostiene con lenguaje y comportamiento, ocurre algo casi invisible. La confianza aparece sin que nadie la haya pedido. El comprador empieza a actuar como si confiara, incluso si no lo ha racionalizado del todo. Y ahí es donde la venta se completa de verdad. No con presión, no con trucos, sino con una sensación interna de coherencia. En el último bloque veremos cómo se produce ese cierre invisible. Cómo alguien pasa de la duda a la acción sin sentir que fue empujado. Y por qué ese tipo de cierre es el más sólido de todos. Después de entender que la confianza no se fuerza, que la desconfianza no es un enemigo y que la venta ocurre dentro de un marco psicológico claro, el cierre deja de ser un momento tenso. Ya no es un punto de fricción. Se convierte en una consecuencia natural. Y ahí aparece lo que pocos saben reconocer. El cierre más efectivo es aquel que no se siente como cierre. La mayoría imagina el cierre como una presión final. Una pregunta directa. Un empujón disfrazado de urgencia. Pero ese tipo de cierres solo funciona cuando el comprador ya confía plenamente. Y cuando no confía, lo único que hace es activar la última resistencia. El famoso déjame pensarlo, que no es una excusa, sino una huida elegante. El cierre invisible funciona de otra manera. No busca convencer. No busca acelerar. No busca dominar. Funciona porque todo lo anterior ya ha ordenado la mente del comprador. En este punto, la persona no está pensando en si confía en ti. Está pensando en si tiene sentido no actuar. El foco se ha desplazado por completo. Y ese desplazamiento es el verdadero indicador de que la venta está madura. Cuando el marco es sólido, el cierre no se anuncia. Se reconoce. Aparece cuando el comprador empieza a hablar en términos de posibilidad, de encaje, de consecuencia. Cuando deja de cuestionar el proceso y empieza a evaluarse a sí mismo dentro de él. Aquí ocurre algo clave. La decisión deja de ser emocional y se vuelve lógica. No porque no haya emoción, sino porque la emoción ya no está contaminada por el miedo. La mente ha encontrado estabilidad. Y cuando la mente encuentra estabilidad, actuar se siente seguro. Por eso, el cierre invisible no necesita frases especiales. Necesita coherencia. Necesita que nada de lo que hagas contradiga el marco que construiste desde el inicio. Porque basta una sola señal de necesidad, una sola justificación de más, una sola reacción ansiosa, para que todo se venga abajo. El gran error en este punto es intentar asegurar la venta. Ese intento revela duda. Y la duda es contagiosa. Si tú dudas, el otro duda. Si tú confías en el proceso, el otro se apoya en él. El comprador que llega hasta aquí no está comprando porque confíe ciegamente en ti. Está comprando porque confía en la lógica que ha experimentado durante toda la interacción. Confía en que nada fue forzado. Confía en que tuvo control. Confía en que la decisión es suya. Y eso es mucho más poderoso que la confianza personal. Aquí se cierra el círculo completo. Al inicio entendimos que vender no es caer bien. Luego vimos que la desconfianza es una reacción normal. Después comprendimos que el marco es el verdadero motor de la venta. Aprendimos a sostenerlo con lenguaje y comportamiento. Y ahora vemos el resultado final, una decisión que ocurre sin presión. Este tipo de venta no genera arrepentimiento. No genera devoluciones emocionales. No genera resistencia posterior.
porque no se siente como una victoria del vendedor, sino como una decisión alineada del comprador. Y esta es la idea más importante para cerrar. Cuando alguien compra sin confiar del todo en ti, pero confiando plenamente en el marco que creaste, has ganado algo más que una venta. Has demostrado dominio psicológico. No necesitaste agradar. No necesitaste insistir. No necesitaste probar nada. Simplemente ordenaste la interacción de tal forma que avanzar fue lo más natural. Ese es el verdadero secreto para vender incluso cuando no confían en ti. No cambiar al otro. Cambiar el contexto en el que decide. Y cuando entiendes esto, vender deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia.